Hola, hola amigos, estamos nuevamente en un segundo programa en Radio Universidad de Chile. Muy contentos de poder continuar con este programa que es, como dijimos en la primera ocasión, una iniciativa que busca romper con la invisibilidad de los movimientos sociales. Estamos en el dial 102.5 de FM Radio Universidad de Chile y también en la señal online Radio Universidad de Chile, radio.uchile.cl. Muy contento en esta oportunidad porque además tenemos dos grandes invitados, José Luis Ugarte, Claudia Muñoz, y esperamos hacer de este segundo programa, una discusión interesante sobre una materia que está hoy día en la mayoría del mundo del trabajo, que desgraciadamente y lamentablemente no encuentra espacios para el debate, y por eso queremos que hoy día este programa sea un aporte a la discusión. Me encuentro con una importante compañera aquí, Carolina Espinosa, luchadora social, luchadora sindical, con quien hemos desarrollado actividades hace bastantes años en la lucha por la restitución de la seguridad social, así que muy bienvenida. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, muy contenta de estar aquí en esta radio en particular. La radio me gusta mucho, pero la Radio Universidad de Chile, que es la radio que piensa, es mi radio favorita. Creo que es un espacio muy importante de defensa de lo público. Me acuerdo la toma que logró mantener esta radio en manos de la Universidad de Chile y no privatizarla. Así que feliz y contenta también en esta semana en que tuvimos la tremenda movilización de los profesores, este paro y esta marcha de ayer que fue realmente potente, esperanzadora. Así que con esa alegría estamos dando inicio entonces hoy día a este programa que desarrollaremos todas las semanas en este dial 102.5 por la señal online desde radio.uchile.cl y contamos, como decía Luis, en este programa con la participación de dos destacados y destacada invitada. Se trata ni más ni menos que del abogado de la Universidad de Chile, experto en derecho laboral, José Luis Ugarte, y la dirigente sindical Claudia Muñoz del Frente Sindical, quien es dirigente además del Sindicato de Profesionales y Técnicos de Aguas Andinas. Bueno, estamos transmitiendo además por el fanpage de la coordinadora No Más AFP, así que nuestros amigos que quieran escuchar este programa lo pueden hacer también a través de esa señal. Bueno, entremos en materia. Estamos, como dijimos, con José Luis Ugarte, que es abogado de la Universidad de Chile, actual académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y además de la Universidad Alberto Hurtado, especialista en el derecho laboral, posee estudios de posgrado en Derecho del Trabajo en la Universidad de Salamanca, España, pero además creo que por sobre su currículum académico ha sido un destacado analista, investigador y también polemista en materias de derecho laboral. Así que muy bienvenido, José Luis, a este programa de debate social. Muchas gracias, Luis, y un gusto saludarlo a los dos. Para mí estar aquí es un agrado. Bueno, entremos en materia. La pregunta primera yo creo que habría que hacerte. Los ataques a los derechos de los trabajadores que se vienen dando en el último tiempo son brutales. Podríamos llenarnos de adjetivos para definir qué es lo que está pasando en materia de relaciones laborales. Sin embargo, el gobierno de la presidenta Bachelet hizo una reforma que fue grandilocuentemente anunciada. Sus efectos nocivos se están viendo en el presente año. El presidente Piñera anuncia una nueva reforma. La gente tiende a preguntarse o a creer que hay otra reforma más o una contrarreforma. Nos interesa mucho que nos digas tú, desde tu experiencia, de tus conocimientos, qué es lo que en realidad está en juego hoy día en nuestro país respecto de la desprotección o la flexibilidad que piden los empresarios. Sí, bueno, efectivamente, como tú dices, la reforma de Bachelet generó una despotenciación de la acción colectiva, más aún de lo que era posible. O sea, podíamos descender más piso aún de lo que había generado el plan laboral de la dictadura. Y lo que Piñera viene a hacer es pulir aquellos detalles, en mi opinión, que quedaron pendientes de la reforma de Bachelet. Yo no veo una contradicción entre lo que pretende hacer Piñera con lo que pretende hacer, con lo que hizo Bachelet. Digamos. Hay una compatibilidad y una coherencia. Voy a poner un ejemplo. Hoy día hay muchos sectores de la nueva mayoría y de los sindicalismos asociados a ellos, escandalizados por lo de las 12 horas diarias, por este intento de Piñera de poder establecer las 45 horas de trabajo en 4 días, digamos. 4 días, sí. Claro, pero esa idea
de volver a 12 horas diarias de trabajo fue establecida por la reforma de Bachelet, digamos. De hecho es ley, con los sindicatos, sin duda, pero ya se legitimó la idea que se podía trabajar 12 horas. Lo que hace Piñera es tomar un cauce que ya abrió la reforma de Bachelet y profundizarlo. Y por lo tanto, ahora ya no es necesario el sindicato. Pero la idea de que se puede trabajar 12 horas diarias sin problema fue una idea un límite que corrió la reforma de Bachelet. Lo que hace Piñera es volver a correr el límite. Y ya no bastan las 12 horas con el sindicato, ahora es sin el sindicato. Y por lo tanto, como un ejemplo de varias materias más, digamos. Y entonces lo que tenemos es una perfecta coherencia de un sistema que, en mi opinión, ya no tiene muchos límites más, digamos, ya nos quedaría derogar el código nada más, porque en rigor ya los avances que han habido de retorno, los retrocesos, desde el retorno a la democracia han sido fatales, digamos. La reforma laboral de Bachelet muestra algo que yo creo que tú y otros sindicalistas como tú y ustedes han sostenido, digamos. El sindicalismo chileno no está en condiciones de sostener un proceso de transformación, digamos. Y por lo tanto, incluso cuando uno hubiera entendido que hay una buena intención por parte de los autores que lo apoyaron sindicalmente, claro, ellos no tenían ninguna capacidad de incidir en el proceso político, digamos. Y la conclusión fue un proceso que partió mal y terminó peor, digamos. Y las consecuencias están a la vista. Fíjate que nadie se hace cargo de lo que pasó, digamos. Claro. Hoy día hay, de acuerdo a las propias estadísticas, la reforma, la mitad de las huelgas de las que habían antes de la reforma, digamos. La mitad. Que ya eran pocas. Y eso, ya eran pocas, ya tenemos la mitad, digamos. Y nadie se hace responsable de esto, digamos, ni los responsables políticos, que son que el gobierno, la nueva mayoría y los que lo defendían, ni los responsables sindicales, digamos, que con su silencio, con su celebración, avalaron que este proceso se llevara a cabo, digamos. Sí, es terrible el panorama. Y hoy día nosotros, desde el mundo del trabajo, nosotras vemos como hay un montón de iniciativas que son una amenaza, o sea, en todos los derechos sociales, pero en el ámbito del trabajo vemos esta posible reforma al Código Laboral, pero también vemos el proyecto de Sala Cuna, vemos el tema del estatuto joven, un estatuto de adulto mayor, o sea, ¿qué te parecen todas estas? ¿Cuál es más peligroso o cómo se ven estas? A ver, yo creo que el gran ataque hoy día, si uno lo mira desde el punto de vista político, es el ataque sobre la jornada de trabajo, digamos. O sea, yo creo que la reforma laboral de Bachelet debilitó a los sindicatos más aún de lo que estaban, y entonces queda preparado el campo para la fase siguiente, y la fase siguiente es la exigencia del capitalismo neoliberal chileno de la disponibilidad total de los trabajadores, digamos. O sea, lo que vamos a tener, si uno mira el hilo conductor de todas las reformas de Piñera, pero insisto, que ya fueron adelantadas en parte por la reforma de Bachelet, son estirar la jornada de trabajo al máximo posible, digamos. Y ya se ha legitimado, fíjate que una gran conquista del sindicalismo occidental fueron las 8 horas de trabajo. Sin embargo, fíjate que con la reforma laboral de Bachelet y con el proyecto de Piñera se vuelve a legitimar la idea de trabajar 12 horas de trabajo, digamos. Y eso ya parece legitimado, ya parece naturalizado. Claro. Tenemos que debatir en qué condiciones el trabajador acepta o no, pero ya se legitimó que una persona puede empezar a trabajar y termina 12 horas después, digamos, sin considerar los tiempos de traslado. De manera tal que nosotros estamos preparando el escenario, el debate político del trabajo va a ir en los próximos años por si queremos trabajadores que prácticamente viven en relación al trabajo, o si las fuerzas políticas más cercanas a los trabajadores están en condiciones de poner un límite a esta especie de mercantilización total de la vida del trabajador. Es un despropósito, José Luis, sostener, como algunos sostuvimos, que la reforma de la presidenta Bachelet y de la ministra Javiera Blanco, que la llevó adelante con el señor Godoy, miembro del Partido Socialista, hizo que los trabajadores, en términos de protección, en derechos de protección laboral, retrocediéramos, como lo sostuvimos nosotros, casi al año 31, cuando salió el primer código bajo la dictadura de Ibáñez. Porque, efectivamente, de 8 horas estamos hoy día discutiendo 12 horas. Es el 50% más del horario, y ahora hay que regular. Es como cuando los esclavos pedían, oye, déjeme un poquito más de tiempo para tomar agua, no me azote tanto. Eso es lo que la gente no entiende, que hay un proceso de involución en materia de protección laboral. Sí, yo creo que lo que más me sorprendió de la reforma anterior fue la total incapacidad del movimiento sindical de responder a eso, salvo contadas excepciones, digamos, entre las que se cuentan movimientos asociados a ustedes, pero la total incapacidad del movimiento sindical de responder, digamos. Yo les recuerdo que no se trata de que no nos dimos cuenta, muchos de nosotros nos opusimos en su momento, digamos. Hoy día, parlamentarios y políticos que se escandalizan con las 12 horas de Piñera no dijeron nada y votaron a favor el proyecto de pacto de adaptabilidad que planteaba Bachelet de 12 horas de trabajo también.
Entonces, y el movimiento sindical Eso guardó era lo más grave, silencio. lo dijimos públicamente, que era lo más trágico para el movimiento. Y te recuerdo que los pactos de flexibilidad de la reforma de Bachelet eran 5. Si no es porque la derecha va al Tribunal Constitucional y el gobierno, en una suerte como de vuelta de mano, eliminó 3, tendríamos 5 formas de precarización completamente legitimadas por el gobierno anterior. Por eso vuelvo sobre lo mismo. Hay una total continuidad ideológica entre el gobierno de Piñera y lo que hizo Bachelet, digamos. Y desde esa perspectiva, lo que sorprende no es tanto esa continuidad. A ver, no nos engañemos. El duopolio como sistema político ha descansado sobre el consenso neoliberal, digamos, el consenso hegemónico desde el neoliberalismo. La pregunta es, ¿qué pasa con el movimiento sindical, digamos? ¿Dónde estaba el movimiento sindical, digamos? ¿Dónde duerme el movimiento sindical? ¿En qué bosque perdido está durmiendo la resaca que no logra advertir esto que está pasando? Y eso es realmente sorprendente. Digamos, yo creo que uno de los movimientos sindicales más adormecidos del continente debe ser el chileno. Digamos. Bueno, más rato vamos a estar conversando con Claudia Muñoz, dirigente sindical que encabezó un movimiento importante, el Frente por la Reforma Laboral, por la reforma, yo diría laboral, pro trabajo, y que desgraciadamente también tuvimos una derrota. No sé si, Carolina, tú te recuerdas qué otras experiencias se hicieron en orden a tratar de contener esta reforma tan regresiva. Sí. Bueno, es recordar que estamos conversando con José Luis Ugarte en el 102.5, la Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile. Y claro, es un panorama complejo. Este es un tema que un poco nos desmoraliza y nos hace reflexionar. Quizás no es una pregunta al profesor la que voy a hacer, porque quizás debieran hacer de nosotros, desde los sindicatos, pero la verdad es que los sindicatos estamos vivos o sobreviviendo y tratando de construir una sociedad mejor, pero la sindicalización en este país es bajísima y, como bien se ha dicho, además con una incidencia muy menor. La negociación ramal es una utopía, excepto para el sector público, del cual yo soy representante, yo soy dirigente de la Confusam, de la salud municipal, y tenemos una negociación ramal que es la única que yo hoy día veo en el país y no está exenta de dificultades. Sí, créeme que hemos ido perdiendo capacidad Pero yo te recuerdo, Carolina, para aprovechar de este tema, que ustedes tuvieron suerte de que el gobierno de Bachelet se le acabó el tiempo, digamos, porque el objetivo de Bachelet, declarado expresamente por sus ministras del trabajo, era regular la negociación colectiva del sector público, digamos, y había sectores de la ANEF disponibles, digamos, para regular la huelga, la negociación colectiva, lo que habría significado llevar esa negociación, que es la única que funciona, con todos los problemas que podamos detectar, digamos, llevarla al Código del Trabajo, digamos, y eso era inexplicable. Y ahí también advertíamos el mismo síntoma, digamos, sindicalismo que parecía dormir, un sindicalismo medio zombie, ¿no? Que no logra, vaya a saber por qué motivo se mueve, sigue vivo, pero que en realidad no tienen ninguna capacidad de influir en los procesos políticos que ellos mismos apoyan. Si eso es lo sorprendente. Apoyan procesos políticos que ellos no controlan, digamos. Y eso es una cuestión compleja. Ahora, déjame decir, para que no quede el ambiente tan pesimista, digamos, yo sí creo que la reforma fue una enseñanza para todos los actores, digamos, y yo creo que eso es algo positivo que hay que tratar de sacar, digamos. Hay una suerte de despertar de una parte del sindicalismo crítico que se da cuenta que en los márgenes políticos tradicionales de la democracia chilena, de la transición, no es posible conseguir avance, digamos. O sea, no hay ninguna posibilidad que la nueva mayoría, como la conocimos, pudiera hacer una reforma distinta a la que hizo, digamos. O sea, esta era la reforma expresa con toda sinceridad la perspectiva ideológica dominante en ese sector político. Y por lo tanto, ese es un avance. Es un avance porque es mejor saber en qué terreno se pisa que lo que pasaba años atrás, donde todavía uno podía entender cierta ambigüedad. Basta ver ahora las opiniones de algunos políticos del gobierno anterior que dicen que es necesaria una reforma laboral y uno se pregunta, bueno, pero hicieron una y ahora dicen que no bastó, porque bueno, ahora uno ya tiene las caras, es mejor saber dónde pisa uno que lo que ocurría antes, donde había cierta ambigüedad y uno no sabía. El movimiento sindical chileno tiene que percatarse que cuenta con muy pocos aliados y que está en una situación de debilidad. No está muerto, pero está en una debilidad, digamos. No, y esa debilidad, en mi opinión, puede transformarse en fortaleza. Yo creo, lo he destacado en otros lados, detrás de No Más FP y el gran movimiento que se ha generado, en que ustedes han sido actores centrales, está el sindicalismo, digamos. Y eso es una muestra que está vivo, digamos. Sin el sindicalismo
movimiento social no tendría esa fuerza, digamos. El sindicalismo tiene vida, pero el sindicalismo tiene que abrir sus puertas, vincularse a las luchas sociales. La pura lucha salarial no le basta al sindicalismo, digamos. Si el sindicalismo no se vincula a la sociedad en que está, el sindicalismo va derecho a la irrelevancia, digamos. Y yo creo que ahí hay una enseñanza que se puede sacar de estos años. Han sido años duros, pero creo que dejan enseñanza, digamos. No, por supuesto, ese es un poco el desafío que tenemos, creo, quienes jugamos un rol importante en el movimiento sindical, en el movimiento social, pensar qué hacer frente a tanta adversidad, y particularmente tú lo dijiste, no tenemos aliados en esta gran batalla, porque pensaba mientras tú recordabas parte importante de lo que fue el proceso de reforma, cómo las ministras del trabajo, hubieron dos ministras, Javiera Blanco y después Rincón. Rincón y después tú. Sí, pues. Javiera Blanca y Rincón. Sí. Y Kraus. Pero fue al final. Fue al final. 3 ministras hubieron del trabajo. Y ocurre que ninguna tuvo un peso, salvo Javiera Blanco, que era quizás la más liberal. ¿Quién fue el que tuvo el predominio en la segunda parte del gobierno? Rodrigo Valdés, ministro de Hacienda. Sí, la reforma fue diseñada en Hacienda. Exacto, en Hacienda. Es la lógica monetarista que se impone por sobre cualquier intento de restituir derecho al movimiento social. Entonces no hay aliados. Y lo observamos hoy día porque Rodrigo Valdés juega un rol activo en representación de la Confederación de la Producción y el Comercio. El gobierno de Piñera ratificó a varios exfuncionarios del gobierno de Bachelet, superintendentes de previsión, de seguridad social. Esa es la muestra más evidente. Por eso no cabe, Luis, engañarse por el sector sindicalismo, por esta ambigüedad retórica típica del 1 de mayo, que neoliberales están ahí con los trabajadores. Claro. En rigor, ideológicamente, la concertación tenía una coherencia central, digamos. Por lo tanto, no había posibilidad de una reforma distinta. Totalmente de acuerdo. Y lo que siempre criticamos, que algunos desempolvan las banderas para el 1 de mayo, las sacan el día 30 de abril, y el día 2 de mayo las están guardando. Los vemos, los que salen a marchar solamente los 1 de mayo y después al otro año vuelven con su ritual. Sí, basta recordar que Izaguirre decía, mano derecha de Bachelet, que los sistemas de reparto eran un esquema Ponzi, de estafa. No sé si te recuerdas esa. Sí, por supuesto. Yo, creo que tenemos que aprovechar al máximo que está presente acá José Luis Ugarte para poder explicar a los auditores de este importante medio de comunicación, Universidad de Chile, la única radio quizás pública de importancia. Hay otras universidades públicas también, como la Universidad de Santiago, que están haciendo un esfuerzo por mantener un medio de comunicación vivo. Respecto a lo que se pide, mayor flexibilidad, lo que escuchamos en toda la prensa, las chilenas necesitamos flexibilidad para abordar las transformaciones del mundo de la cuarta revolución. ¿Qué puedes opinar tú de flexibilidad? Si en Chile tenemos casi todo, pero me gustaría que los auditores pudieran escuchar de parte de un especialista en la materia. Sí, es raro. Esa demanda es rara porque prácticamente todas las fórmulas flexibles ya están en la ley laboral chilena. O sea, lo que nos queda es muy poco, digamos, pero ese muy poco también es objeto de ataque, digamos. En Chile, si uno compara con la legislación del propio continente, ni siquiera Europa, nuestra legislación es más flexible prácticamente que toda la del continente, pero eso no debería sorprendernos a ninguno, porque las fuerzas, digamos, neoliberales no se satisfacen nunca, digamos, y quieren avanzar. Mi pregunta es si tenemos claro dónde queremos poner el límite, digamos. En materia de flexibilidad, lo único que va quedando es la jornada, digamos. Yo creo que ahí la la gran batalla es la batalla por la jornada de trabajo, y creo que las fuerzas, en mi opinión, en los próximos años, en los debates políticos de los próximos años, la limitación de jornada es clave, digamos. O sea, la posibilidad de transformar en eje político central, junto con la previsión, el debate de la jornada va a ordenar a la sociedad chilena, digamos, ordenarla políticamente, porque detrás de los límites de jornada no hay un puro tema laboral, está el tema de cuánto nos importa la familia, cuánto nos importa los espacios privados, cuánto nos importa la propia política, digamos. Ustedes mismos lo saben, que en Chile es muy difícil levantar movimientos sociales en la semana, porque las jornadas son tan agotadoras que prácticamente nadie tiene tiempo para
hacer eso que también es parte de nuestra naturaleza, como decían los griegos, la política, digamos, opinar sobre lo que nos importa a todos, digamos. Profesor, pero ¿cómo? O sea, porque efectivamente eso lo entendemos y nosotras lo vivimos en carne propia, pero cuando se instala esta reforma, este gobierno tiene la tremenda habilidad de instalarla con esos eslogans. Cuando se plantea la fundamentación de esta reforma laboral, se está hablando de que el objetivo es compatibilizar la vida en familia, mejorar la calidad de vida y se utilizan esos conceptos que muchas veces pueden engañar. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo. Ahora, yo les diría que nosotros no podemos seguir sorprendiéndonos, digamos, cuando los gobiernos en Chile, los de derecha, pero también los gobiernos de concertación, disponen de todos los medios a su servicio, la capacidad de instalar... Lo sorprendente es que se instalen otros temas, digamos. Les recuerdo que en la reforma laboral fuimos capaces, algunos los críticos, de instalar el tema de la negociación por rama, que Valdés tuvo a salir a decir que los trabajadores chilenos no estaban preparados para ese sistema. Bueno, lo sorprendente es eso, digamos. A mí no me sorprende tanto que gobiernos como el que tenemos logren instalar la agenda día a día, porque tienen prácticamente el control mediático, digamos. Estos espacios son episódicos, etcétera. Lo que hay que tener claridad es que, sin embargo, yo creo que hay síntomas positivos en la política chilena. Yo creo que hoy día en el Congreso es más difícil que antes tramitar las reformas, digamos. La reforma a la AFP y la reforma laboral son más complejas. Hay partidos políticos que por décadas han blindado las reformas flexibilizadoras, como la democracia cristiana, que hoy día lo pasan mal, digamos. Y ese es un buen síntoma, digamos. Yo creo que la política chilena se está reordenando hacia dos grandes ejes y proyectos, el proyecto neoliberal o un proyecto transformador. Y eso termina con estos 30 años, diríamos, de especie de tratar de guardar el círculo, que era la idea de la concertación de un neoliberalismo con rostro humano, como decía Fernando Atria. Se acaba esa vía, digamos, y entonces se van contrastando dos proyectos políticos diferentes, digamos. Y ese es por fin el fin de la transición. De decir, mire, aquí hay dos modelos distintos de sociedad. Uno donde los trabajadores tienen peso, etcétera, donde vamos hacia un modelo de negociación colectiva efectiva, rebaja de jornada. Y esa es la tensión que vamos a vivir, y yo creo que es mejor esa tensión a lo que tuvimos con... En ese sentido, la reforma de Bachelet es la última reforma hecha bajo esa especie de neoliberalismo con rostro humano, que era avanzamos aquí pero retrocedemos todo acá, le damos un paso, le damos un derecho a los trabajadores, prohibición de reemplazo, pero inventamos tres cosas nuevas para afectarlos: servicios mínimos, adecuaciones necesarias, etcétera, para que todo quedara empatado, digamos, o a veces peor. Fíjate que la reforma de Chile, la gran conquista de los trabajadores fue la prohibición de reemplazo. A cambio, les devolvieron los servicios mínimos, que se han transformado en un Frankenstein peor que la prohibición de reemplazo, digamos. Negando incluso el derecho fundamental a la negociación colectiva, que es mucho más grave en la práctica. Bueno, mira, yo creo que es tremendamente importante, José Luis, toda la reflexión que se ha hecho, y quizás la pregunta que se hace con mucha reiteración del sindicalismo es cómo intentar construir una estrategia que permita disputar espacio, porque creo que todo lo que tú has dicho está fundamentalmente en disputa. Hay un espacio que disputar desde el mundo sindical, y eso sobre todo va a pasar en la medida que mantengamos autonomía. Tú has sido testigo de cómo el sindicalismo muchas veces cae en la trampa de la, diría, subordinación al aparato político, la obsecuencia, que ha sido quizás lo más grave. De eso, ¿qué sería importante desde el punto de vista, desde el punto de vista de la academia? ¿Cómo se ve ese proceso del sindicalismo? A ver, yo creo que el sindicalismo chileno, el crítico, el sindicalismo, no quiero decir nuevo, porque no tiene que ver con la novedad, sino que tiene que ver con una especie de cambio de estrategia, como dices tú. En mi opinión, tiene que reforzar o reconstruir esa alianza, digamos, y salir de la subordinación y vincularse con los sectores políticos. Yo en eso... soy de los que cree que la alianza del mundo sindical con los sectores políticos es imprescindible, digamos. Todos los procesos que solemos citar, comúnmente el ejemplo uruguayo, déjenme decir, son el Frente Amplio, el sindicalismo uruguayo, la gran central sindical uruguaya, tiene mucha cercanía con el Frente Amplio que gobierna, pero eso no impide que, por ejemplo, cuando el gobierno uruguayo decreta la esencialidad de la huelga en materia de educación, que vendrían a ser nuestros servicios esenciales, la central sindical uruguaya le hace un paro al propio gobierno. A Pepe Mujica le hicieron manifestaciones fuertes. Aquí lo que tuvimos es la ansia casi psicoanalítica de por estar en la ceremonia en la moneda, etcétera, etcétera. Bueno, eso no significa, como el caso uruguayo lo muestra, que tú puedas generar alianzas, pero son alianzas críticas, donde tú esperas, das, pero esperas recibir.
lo que hemos tenido en estos 30 años es la total colonización del mundo político de un par de partidos, más bien dicho, respecto de la central, de la CUT en particular, y que, bueno, hay un hecho dramático, digamos, tenemos el gran dirigente de la CUT de las últimas 3 décadas avalando las reformas de Piñera, digamos, lo que te habla que al final del día... Arturo Martínez. Claro, estos son dirigentes, no tenemos la capacidad de llegar a alianzas. Yo creo que las alianzas son claves para el futuro, pero desde la distancia crítica, digamos. Como el caso uruguayo, podemos citar otros, digamos, pero sin esa distancia crítica no hay nada, digamos, no hay nada que hacer, digamos. Bueno, estamos aquí en la Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa, conversando con el profesor, el querido abogado José Luis Ugarte, y le hemos pedido que escoja una canción. Así es, Ha pues. escogido una canción del gran Joan Manuel Serrat que se llama... Disculpe el señor. Disculpe el señor. ¿Por qué? ¿Por qué elegiste esa canción? En rigor escogí a Serrat, no a la canción. Pero me gusta esa canción igual. Sí, qué bien. Está bien, me gusta Serrat, así Okay, que es un con buen cantante. Con esa pausa y sí, por favor. agradecerte, José Luis, que haya No, un gusto para mí. venido a nuestro programa, que como decíamos al principio con Carolina, un esfuerzo que estamos haciendo desde el movimiento social para intentar romper la invisibilidad a la cual somos objeto prácticamente todos los que criticamos, los que reflexionamos, los que queremos construir un mundo mejor. Así Ojo, que yo agradezco y termino diciendo, la última encuesta de Criteria dice que el 70% de los chilenos apoya la rebaja de jornada. O sea, ¿Cuánto? El 70% apoya la rebaja de jornada, digamos. Tenemos claro. tenemos la necesidad de estos espacios críticos, digamos. Uh-huh. Y estos espacios críticos representan no una minoría, representan la mayoría. Lo que pasa es que la mayoría claro. no tiene acceso a los medios de comunicación. Son minoría en términos cuantitativos, pero expresan el sentir de una población, de un grupo de trabajadores que están esperando estos espacios, así que los felicito y bueno, muchas gracias. estoy a su servicio para cualquier otra oportunidad. Agradecemos eso y sabemos que hay profesionales, intelectuales, orgánicos, comprometidos con los cambios, así que desde ahí muchas gracias y nos estamos viendo. Nos estaremos viendo. Bueno, gracias. Estamos de vuelta en Debate Social por la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Soy Carolina Espinosa, de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores No Más AFP, y me encuentro junto a Luis Mesina conversando sobre el derecho al trabajo y las reformas laborales. Bueno, lo importante es que ahora estamos con nuestra invitada, nuestra amiga Claudia Muñoz. Queremos presentar a Claudia, ella es dirigente sindical de Agua Andina, Sí. Hace ya un largo tiempo, pero además lo más importante fue una activa dirigente sindical en tratar de unificar a los trabajadores para oponerse a la reforma regresiva que recién hablábamos con José Luis Ugarte, y lideró este movimiento con acierto, tenemos que decir, acierto en toda vez que instaló el tema. Desacierto no tuvimos ninguna fortuna porque finalmente la presidenta Bachelet logró imponer su reforma, que es una reforma absolutamente regresiva. Así que muy bienvenida. Sí, bienvenida Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la bienvenida. Gracias por venir. Soy del Sindicato de Profesionales y Técnicos de Agua Andina. Habemos 3 sindicatos en Agua Andina, por eso es que es importante hacer esa referencia. Sí, claro, es más difícil cuando estamos divididos. Es la característica de nuestro país. En cada empresa, tú tienes la suerte que tienen 3 sindicatos. En el sistema financiero hay empresas bancarias donde hay 24 sindicatos, más los sindicatos a veces. Querida compañera Claudia, como dirigente, tú lideraste un frente sindical para impedir que la reforma impulsada por el gobierno anterior se concretara. Se hicieron muchos esfuerzos y tuvimos múltiples iniciativas, pero bueno, las cosas no fueron saliendo como esperábamos. ¿Por qué crees tú que no logramos parar? En realidad sí, efectivamente tuvimos un movimiento, algunos dirigentes sindicales, que se llamó por una mejor reforma laboral. Uh-huh. Ya lo que nosotros sabíamos que ciertamente teniendo la nueva mayoría, valga la redundancia, mayoría en el Congreso, esta reforma se iba a aprobar igual.
Entonces, por lo tanto, lo que nosotros quisimos fue mejorar ciertos aspectos que en realidad no nos perjudicaran tanto y no nos incluyeran tantos retrocesos. Pero bueno, ¿por qué al final esta reforma se aprobó igual y fue más retrocesos para el mundo del trabajo? Creo que faltó mucho compromiso y convicción de quienes nos pidieron, de alguna forma, los trabajadores el voto para tener esa mayoría en el Congreso. Faltó también mucho de los dirigentes sindicales, que la gran mayoría aplaudió esta reforma creyendo que con esto se iba a terminar el plan laboral de la dictadura, cuando en realidad lo que hizo fue profundizar aún más ya este plan laboral y lo que hemos visto en el último tiempo. Y bueno, lamentablemente se creyó mucho en el discurso de quienes estaban tramitando esta reforma en el Congreso, ya de parte del gobierno, y también de quienes la apoyaban. Y sin conocer en realidad la realidad del mundo del trabajo, lo débil que estábamos ya, y atacar en realidad el corazón de la debilidad que teníamos, que era el plan laboral de la dictadura. Recordamos a nuestros auditores y auditoras que estamos escuchando Debate Social, un nuevo programa de la Radio Universidad de Chile que les acompañará semanalmente todos los viernes. Sí, bueno, en el 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl, y además también pueden vernos a través del fanpage que estamos transmitiendo de la Coordinadora Nacional Noma FP. Claudia, la reforma de la presidenta Bachelet instaló el tema de los servicios mínimos, que fue justamente la moneda de cambio para acabar con una gran demanda que los trabajadores veníamos planteando hace muchos años, los sindicatos, que era acabar con los rompehuelgas. Y el gobierno, en una maniobra absolutamente burda, con la complicidad de un cierto sector del sindicalismo, hay que decirlo, eliminó los rompehuelgas y dejó los servicios mínimos. Y eso, lo decía el propio José Luis Ugarte, implicó que muchos sindicatos hayan perdido otro derecho que era mucho más importante, la negociación colectiva. Y al mismo tiempo incorporó los pactos de adaptabilidad, que ese era el tema central. Uno fue para obnubilarnos, pero lo que se escondía, lo que subyacía a esta reforma era los pactos de adaptabilidad, que iban a negociar con sindicatos debiluchos, yo diría transgresiones fundamentales, históricas incluso. Y por eso siempre teníamos razón cuando decíamos que esta reforma laboral nos iba a situar casi en el año 31 en la dictadura de Ibáñez, ni siquiera en la dictadura de Pinochet. ¿Qué opinión tienes tú como sindicalista que has seguido bregando para que tratemos de unificarnos respecto de las consecuencias que ha tenido esto en tu sector y en los otros sectores que conocemos? Tenemos amigos en Starbucks, en distintos sindicatos del sector privado. La verdad es que las grandes banderas de esta reforma laboral eran otorgarnos la titularidad sindical y además el derecho a huelga como un derecho fundamental, y así lo establece la ley 20.940, que es de la reforma laboral. Pero sin embargo instaló distintos mecanismos para debilitar ese mismo derecho, ya como por ejemplo los servicios mínimos, que son excesivos para que sean para todas las empresas. De hecho, yo estoy en un sindicato de una empresa que es una empresa estratégica, ya, y que nosotros no tenemos derecho a huelga, y que sin embargo en el resto del mundo ya tendrían que aplicarse estos servicios mínimos para nosotros, porque prestamos un servicio público a la población, un servicio que tiene que tener continuidad y que en ningún momento este derecho, que también es humano, hay una colisión de derecho, que es el derecho al agua, ya no puede verse interrumpido. La otra gran bandera, que era la titularidad sindical, en realidad siempre fue a través de una moneda de cambio y a través de un retroceso, que era que nosotros tuviéramos que cumplir con el quórum ya para negociar, el quórum de constitución para negociar colectivamente, lo que iba a dificultar mucho la formación de sindicatos. Por lo tanto, nunca hubo una real intención de darnos derecho a los trabajadores. ¿Ya? Y lo lamentable de todo esto, que ninguno de los dirigentes, o sea, la gran mayoría de los dirigentes sindicales no supieron ver esta letra chica, ¿ya? Lo que obviamente ahora estamos lamentando como un montón de retroceso. Ahora los servicios mínimos, la función que cumplen y lo que quiere en realidad ampliar este gobierno, ya, es para debilitar aún más el derecho a huelga. O sea, en el fondo somos nosotros los sindicatos los que estamos suministrando en forma gratis, porque antes en la ley, por lo menos, cuando había reemplazo interno se pagaban 4 unidades de fomento. Claro, ha sido todo un retroceso. Bueno,
Pero estamos aquí en este programa Debate Social de la Radio Universidad de Chile en el 102.5, justamente buscando articularnos y tratar estos temas que son de real interés en una sociedad que muchas veces no está tomando posición y asumiendo una responsabilidad más social y de construcción de un mundo mejor. Y por eso nos agrada y agradecemos tanto que Claudia, tú que eres una dirigente genuina, que está ahí en el sector privado y como bien tú dices, haciéndote cargo en la función de un servicio tan vital como el agua, pero haciendo sindicalismo desde el sector privado donde tenemos tantas dificultades y con una reforma que sin lugar a dudas ha significado un retroceso y hoy día mirando una nueva propuesta de reforma laboral en el actual gobierno. ¿Qué piensas al respecto? Yo creo que esta reforma, la reforma laboral lamentablemente del gobierno de la nueva mayoría y de la expresidenta Michelle Bachelet, en realidad dio paso a la profundización que quiere hacer ahora un gobierno de derecha, ya otorgando mayor flexibilidad, ampliando los servicios mínimos, reinstalando los grupos negociadores. Debo recordar, y creo que así lo hizo el profesor anteriormente, o debiera haberlo hecho, no lo alcancé a escuchar bien, pero en realidad lo único que terminó con los grupos negociadores ya fue el paso de la reforma laboral por el TC. Y en ese momento es cuando dejaron... El Tribunal Constitucional, sí. Claro, el Tribunal Constitucional. Entonces, en ese momento ya de alguna forma se rompe todos los acuerdos que tenía la nueva mayoría con la derecha, ya al llevar la derecha esta reforma al Tribunal Constitucional. Y es ahí que la nueva mayoría finalmente veta algunos de los retrocesos, como por ejemplo que de tener este quórum de constitución para negociar, que era la moneda de cambio para darle la titularidad a los sindicatos, ya, y también elimina 3 de los 5 pactos de adaptabilidad que ahora este gobierno quiere reinstalar con mayor fuerza. De alguna forma, los 2 pactos de adaptabilidad que ahora existen y que al empresariado no le han interesado mayormente aplicarlos, es porque tienen que ser con sindicato. Pero en estricto rigor, y lo que dice el gobierno ahora, es que individualmente pactemos, en realidad, que hagamos estos pactos, pero esto ya existe ya en la empresa, por lo menos en la empresa privada, o sea, existe el pacto individual. Entonces, en el fondo lo único que quieren es desregular la jornada, es fraccionar la jornada y instalarnos mayor retroceso, pero no nos podemos olvidar que todo parte con la reforma laboral del gobierno de la nueva mayoría y que termina de alguna forma los grupos negociadores por el hecho de quedar fuera del texto de la reforma laboral, ya quedó fuera del texto, pero por el Tribunal Constitucional. Sí, mira, muy importante este tema, Claudia, porque se nota que, yo creo la gran mayoría de la ciudadanía en este país siente que hay un gobierno que ha desatado toda una ofensiva en contra de los derechos fundamentales. Un gobierno que tiene minoría y que sin embargo ha intentado conculcar derechos fundamentales. Por ejemplo, a los profesores. Hoy día estamos enfrentados a una paralización de los profesores. Aprovechamos la oportunidad para mandarle un gran abrazo, un gran saludo a los profesores de Chile, a las profesoras que están luchando incansablemente, ya no por orgullosa un salario. De los profesores por supuesto. Están luchando por dignificar esta profesión que es tan importante para todos los chilenos y chilenas. Ninguna persona con un mínimo de consideración ética puede permanecer ajena, indiferente a la demanda que hacen los profesores por restituirle a esta importante profesión la dignidad que se merece. Pero además tenemos que decirlo claramente en este programa, que es un programa del movimiento social. La represión que el señor Piñera ha desatado contra los estudiantes secundarios, nuestros hijos, que ha sido violenta, que ha sido tremendamente brutal, que nos recuerda los peores momentos de la dictadura. Ese es Piñera con Chagui y todo su equipo, es el séquito de sujetos que gobernaron con la dictadura. Pero además están discutiéndose también una reforma previsional que esperamos que estos congresistas, especialmente apelamos a las mujeres mayoritariamente en el Congreso, a las jóvenes, gente honesta, que se mantenga firme, que no se deje engañar por estos cantos de sirena que finalmente terminan aprobando reformas que son conculcamiento de derechos fundamentales. Y por eso quiero preguntarte, Claudia, respecto a la expectativa, a la esperanza, porque nosotros tenemos que tener esperanza, porque tenemos que librar esta batalla con convicción, con fuerza, con esperanza. Vamos a ganar esta pelea y eso depende en gran medida de que nos convenzamos. Así que quería preguntarte a ti como dirigente sindical, ¿cómo ve el panorama en los próximos años? 1 o 2 años más hay elecciones.
y cómo es la voluntad de la gente, de nosotros sindicalistas. Creo que el movimiento social a través del tiempo, y una de las cosas buenas que hizo sí la reforma laboral y la hemos reconocido, es que muchos dirigentes sindicales nos hemos juntado, nos hemos conocido y hemos tomado confianza ya en que realmente queremos lo mejor para nuestros trabajadores. Y es muy importante también que nosotros como dirigentes y dirigentas sepamos bajar toda esta información a nuestras bases, a nuestros trabajadores. Es súper importante que ellos de alguna forma tomen conciencia que los sindicatos, primero organizarse en sindicatos, segundo que los sindicatos no solamente sirven para reivindicaciones remuneracionales o para los reajustes, también es importante que los dirigentes sindicales, sus representantes, nosotros somos los representantes de ese sindicato de trabajadores, ya estén también en la parte política, ya, y en las políticas que de alguna forma les afectan. Yo creo que deberíamos crecer hacia allá con respecto a la reforma previsional. Es súper importante que la gente esté al tanto, el movimiento que ha logrado la coordinadora Noma FP, del cual también somos parte como sindicato de profesionales de Agua Andina. Es muy importante la labor que está haciendo, siguiendo no solamente marchando en las calles, sino que además siguiendo lo que se está haciendo en el Congreso y también poniendo en evidencia cómo votan nuestros parlamentarios. Creo que de alguna forma toda la gente, ya nuestros trabajadores, nuestras bases, los dirigentes, tenemos que tomar conciencia de presionar a los parlamentarios, ya que ellos tienen que legislar para las grandes mayorías que somos nosotros los trabajadores en este país. Así es. Estamos en el 102.5 Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, conversando con nuestra querida compañera y dirigente sindical, Claudia Muñoz. Bueno, este tema es complejo y es un tema que nos afecta a todos y a todas como sociedad. Es como una constante en este gobierno que se plantean reformas con titulares bien atractivos y que si uno empieza a escudriñar se da cuenta de la falacia. Yo planteo que en este proyecto de reforma laboral se parte de una premisa absolutamente falsa, porque se pretende llevar al plano de negociación a los individuos, sacando al sindicato en el rol único que tenemos, que es que podemos compensar la fuerza en la medida que estamos unidos, articulados, y por eso yo me hago eco de lo que dice Claudia con tanta claridad, que tiene que ver con que es necesario comprometernos con otras y otros y afiliarnos a nuestras organizaciones y trabajar desde dentro, y más que criticar y más que desconfiar, hay que tener esperanza en nosotras mismas, en nosotros mismos, y entonces participar, hacernos activos en nuestras organizaciones, porque claramente aquí se viene con un montón de letras chicas. Imagínense que se plantea el tema de que esta reforma viene a defender el derecho a la vida, o como dice el eslogan, a proteger la vida en familia, entonces a conciliar la vida en familia. Entonces con esa excusa se flexibiliza, se precariza más aún la condición de jornada laboral. Peleamos por tener 8 horas laboral y resulta que ahora con esta excusa de la vida en familia, finalmente lo que sabemos con los bajos salarios es que los trabajadores van a trabajar incluso en 2 fuentes de trabajo que le permitan equiparar los bajos salarios que hoy día estamos teniendo. Y por cierto, no hay ninguna luz de que esta reforma, si se aprueba así como está, tenga algún beneficio para los trabajadores y trabajadoras. Así que plantear con mucha claridad lo que tú nos dices, Claudia, la necesidad de que nos informemos, que estemos atentos de cómo se legisla en el Parlamento. Esta ley ingresó ahora, recién a trámite, y entonces estamos a tiempo de poder detenerla. Creo que primero que nada hay que decir que en realidad el trabajador que ha intentado negociar individualmente con el trabajador que ha intentado negociar individualmente con el empleador, ya sabe que eso es un engaño, porque detrás de eso está la amenaza siempre del despido. ¿Ya? Por lo tanto, el que puedan negociar en forma individual realmente es una falacia, ¿ya? Y que es con lo cual pretende engañar de alguna forma el gobierno,
porque sí hay cargos que de alguna forma sí pueden hacer teletrabajo o sí pueden hacer trabajo a distancia, porque además el proyecto lo separaron en dos conceptos, todas las formas de flexibilidad, pero no tiene por qué ser a través de precarizar la vida de los trabajadores, dejándolos sin jornada, cuando las tecnologías permiten de alguna forma también limitar la jornada de trabajo. También no tiene por qué el trabajador con sus medios propios, con la energía eléctrica, con el internet, con tener una línea telefónica, lo que está haciendo el empleador es abaratar los costos en realidad. Entonces no puede ser que los trabajadores tengan que suplir ese ahorro de costo que tienen los empleadores. Eso debería ser con cargo a los empleadores. Yo creo que los dirigentes y los sindicatos estamos dispuestos siempre a sentarnos, a negociar, a conversar, y muchas de las empresas ya tienen proyectos de teletrabajo. ¿Ya? Sí, y no tiene que por qué ser a cambio de precarizar la jornada laboral. Vamos a la pausa, estimada Claudia, Carolina, con un tema. Aprovechamos de hacer esta pausa con un tema que nos pidió la propia Claudia Muñoz. Debate social por la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Soy Carolina Espinosa, de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores por No Más AFP, y me encuentro junto a Luis Mesina, también vocero. Y tras conversar con el profesor abogado José Luis Ugarte y nuestra querida dirigente sindical Claudia Muñoz, queremos dar cierre a este programa. Claudia. Bueno, muchas gracias por esta invitación. No siempre tenemos los dirigentes sindicales voz. Ya lo otro es llamar a mis compañeros dirigentes a que se unan en la lucha por seguridad social, ya que rescatemos los derechos de los trabajadores, que salgamos del ámbito solamente de las empresas y del sindicalismo corporativo, ya que también hagamos verdadero sindicalismo en lo que respecta a políticas públicas y lo que principalmente está perjudicando a los trabajadores chilenos. Tenemos que levantarnos y podemos hacerlo. Así que arriba los que luchan y a seguir. Es súper buen programa, súper buena iniciativa. Muchas gracias, Claudia. Estamos terminando. Bueno, agradecer a Universidad de Chile, al 102.5 FM. Esperamos que la próxima semana todos puedan escucharnos a partir de las 4 de la tarde. Así que muchas gracias y esperamos vernos próximamente. Chao, chao. Chao. Radio Universidad de Chile presentó